Buenos días a todas y a todos, según hoy, un domingo más, vamos a desarrollar un tema de estos de la memoria histórica. En este caso, y ya que nos han, a través de los medios de comunicación, ha sido el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, vamos a hablar sobre los campos de concentración y sobre todo con la gente de la zona de Bidasoa, tanto de Iparralde como de Goalde, que padeció aquello. Entramos. El 27 de enero del 2025 se conmemora el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración y exterminio nazi que se ha erigido en el símbolo del Holocausto. En esta ocasión abordaremos la historia de los habitantes de la región del Bidasoa, como hemos dicho, que fueron víctimas de la persecución y el castigo impuesto por la represión militar alemana. Asimismo, resaltaremos el caso de aquellas personas que, debido a su condición de apátridas impuestas por el nuevo orden franquista, fueron deportadas a esos campos de concentración. Este día no solo honra la memoria de millones de víctimas asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos invita a reflexionar sobre el impacto del odio, la discriminación y el totalitarismo de entonces y de ahora. Auschwitz-Birkenau, situado en la Polonia ocupada por los nazis, se estableció en 1940 como un campo de concentración y más tarde se amplió para incluir instalaciones destinadas al exterminio masivo. En este complejo murieron alrededor de 1.100.000 personas, en su mayoría judíos, pero también había polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y otros grupos perseguidos por el régimen nazi. Las condiciones en el campo, como todos sabéis, eran inhumanas. Los prisioneros se enfrentaban a la hambre extrema, los trabajos forzados, experimentos médicos, ejecuciones sistemáticas y en algunos campos también el trabajo para material de guerra alemán. Las cámaras de gas y los crematorios se convirtieron en herramientas de genocidio industrializado. El 27 de enero de 1945 las tropas del Ejército Rojo Soviético llegaron a Auschwitz y se encontraron con unos 7.000 prisioneros que habían sobrevivido al terror del campo. Para entonces, los nazis ya habían evacuado a la mayoría de los presos en las llamadas marchas de la muerte, dejando atrás un rastro de destrucción y sobre todo de muerte. La liberación reveló al mundo la magnitud del horror perpetrado por el Tercer Reich. Fotografías y testimonios de los supervivientes se convirtieron en pruebas cruciales durante los juicios de Nuremberg y en recordatorios imborrables de la barbarie humana. La importancia de recordar 8 décadas después, Auschwitz sigue siendo un poderoso recordatorio, como digo, de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se permite que el odio y la intolerancia dominen. En el mundo donde el racismo y la barbarie a los palestinos y a otras formas de discriminación persisten al día de hoy, y eso nos hace conmemorar que la liberación de Auschwitz es más importante que nunca. El 80 aniversario de la liberación de Auschwitz nos recuerda la importancia de no olvidar. Y en palabras del célebre Primo Levi, sobreviviente de esta barbarie nazi, nos decía: ocurrió, por lo tanto, puede volver a ocurrir. Eso fue una premonición, y si no, miremos qué pasa hoy. Este aniversario es un llamamiento a la acción colectiva para construir un mundo más justo, donde el respeto por la dignidad humana prevalezca sobre el odio y la indiferencia. Aquí, en las dos orillas de Bidasoa, también tenemos un reguero de víctimas que se llevaron de las casas y no volvieron. Muchos de ellos. Gente de Irún, y hemos puesto esto es a nivel de ejemplo, solo esos nombres, hay muchos más. Gente de Irún como Elías Aguilar, Eugenio Alli, de Vera de Bidasoa, de Vera, de Nafarroa, de José Alzuri, Segundo Araguren, y podíamos citar más. Gente de Hendaya como Jean Arruabarrena, Michel Arruabarrena, Josep Artola, Dominique Azcue, Bruno Ballorca, un montón de ellos más, insisto. No todos ni todas pasaron por Auschwitz, ciertamente. Muchos y muchas estuvieron en Buchenwald, en Mauthausen, en Sachsenhausen, Dachau, personas que, como he dicho antes, no volvieron, como François Usandizaga, a Francia, de Vera, muerta en Neuenbargen, Tomás Zubizarreta, que luchó en los combates de Irún, pereció en el campo de Bergen-Belsen, Francisco García Rodríguez, de Irún, muerto en el campo de Flossenburg, Santiago Huerta, de Irún, muerto en Buchenwald, Francisco Martínez de Izaguirre, de Irún, muerto en Gusen, José Casal Añorga, de Irún, muerto en el mismo campo de Gusen, Enrique García Pérez, de Irún, muerto en Gusen, León Levi Bultinet, un sastre, de Hendaya, murió en Auschwitz. Jérôme Fachet, de Hendaya, murió en Dachau. Eduard García Serrano, de Hendaya, muerto en Sachsenhausen. Noel Lasage, de Hendaya, muerto en la deportación. Estas personas son algunos ejemplos, la lista es larga, desgraciadamente, de las personas que fueron detenidas por los alemanes. Además, tenemos que decir
y esto hay que recalcar, que muchas veces, no todas, pero muchas, insisto, era la policía francesa las que los detenían. Y en este caso, a la mayoría de los nombrados fueron detenidos por el comisario Lafargue y los inspectores d'Hôpital y Février, mientras y siempre acompañados, como no, por las dotaciones de los soldados alemanes. La mayoría de los deportados llegaron a los campos tras ser arrestados en Francia, donde muchos participaban en la resistencia o habían buscado refugio tras la Guerra Civil Española. Las condiciones de transporte, como no, eran inhumanas, no había nada humano, hay que decirlo. Los prisioneros eran trasladados en trenes de carga, en viajes que podían durar días, muchos días, sin acceso al agua, comida ni espacio para moverse. Una vez en los campos, los trabajos forzados y el hambre marcaban sus días. El informe también indica que algunos vascos fueron enviados a campos menores o prisiones dentro del territorio ocupado por los nazis, donde sufrieron condiciones muy similares al abuso y a la explotación. Como colofón, es imperativo, en aras del deber de la memoria y de la justicia, destacar el sufrimiento padecido por los y las deportadas vascos y navarros en los campos de concentración nazis. Este episodio constituye una de las páginas más trágicas de la historia europea y merece ser recordado con la dignidad que corresponde. La memoria de estas víctimas no solo enaltece su sacrificio, sino también nos insta a una reflexión profunda sobre la necesidad de salvaguardar los derechos humanos y la justicia frente a cualquier manifestación de opresión. En este 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, resulta fundamental recordar los nombres de aquellos y aquellas que sufrieron y murieron en los campos de concentración para que su historia y su legado nunca caigan en el olvido. Hasta aquí llega el artículo que hemos desarrollado hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Mi esker suena retagatik. Si os gusta, le dais al like. Si os queréis apuntar a nuestra familia, pues le dais a suscribiros y nos vemos la semana que viene. Ondi Billy, agur.